Constatada así la presencia virtual de las partes a esta audiencia, el despacho procede con la audiencia de juzgamiento. Estamos dentro de la instancia procesal respectiva. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Montería, que viene debidamente constituido en audiencia pública, declara abierta la etapa de juzgamiento dentro del proceso ordinario laboral adelantado por la señora Sandra Clemencia Lozano Fariño en contra de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Radicación número 23-001, 3105-003, 2024-002-6200. Y acorde con lo señalado en el artículo 80 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el Canon 12 de la Ley 1149-2007, procede a expedir oralmente la siguiente sentencia que define el presente litigio de la siguiente manera. Primero, antecedentes. Como antecedentes fácticos, relevantes y procesales, tenemos los contenidos en la demanda visible en el expediente digital, lo que no hay lugar a historiar o reproducir en virtud del principio de economía procesal categorizado en los artículos 279 y 280 del Código General del Proceso aplicables en laboral por remisión normativa. Asimismo, encontramos debidamente cumplidos los presupuestos procesales, capacidad para ser parte, capacidad para actuar, demanda en forma y competencia del juez. Además de no estar en curso el proceso en causal que invalide lo actuado, procede a decidir el fondo de la presente litis. Problema jurídico. Determinar si la AFP Porvenir S.A. cumplió o no cumplió con su deber de información con la señora Sandra Clemencia Lozano Fariño al momento de la afiliación durante el tiempo que estuvo afiliada a dicha entidad. Como consecuencia de lo anterior, se escudriñará si la AFP Porvenir S.A. está o no obligada a reparar a la señora Sandra Clemencia Lozano Fariño, conforme al artículo 2341 del Código Civil, por haber incumplido su deber de información, culpa, y si resulta o no procedente a que la AFP Porvenir S.A. deba pagar a título de indemnización de perjuicios en favor de la señora Sandra Clemencia Lozano Fariño, correspondiente al lucro cesante calculado con la diferencia existente entre la mesada que recibió en el RAIS, 1.000.000 de pesos, y la que hubiera recibido en Colpensiones, 2.046.630 pesos, para la misma fecha en que se pensionó. Por lo demás, se estudiará la procedencia de condena a la AFP Porvenir S.A. a reconocerle y pagarle a la señora Sandra Clemencia Lozano Fariño a título de indemnización de perjuicios correspondiente al lucro cesante consolidado calculado a fecha 11/09/24 por valor de 25.941.684 pesos con 33 centavos. Al lucro cesante futuro calculado a fecha 11/09/24 por valor de 190.665.615 pesos con 56 centavos. Se falle lo que resulte como extra y ultra petita con costas y agencias en derecho. Sentido del fallo. El fallo a emitir se dictará, en el sentido de no conceder las pretensiones de la demanda. En consecuencia, la sentencia advendrá absolutoria por las siguientes razones. Pasa el despacho a resolver los problemas jurídicos planteados. Se ponen las siguientes segundo consideraciones. La demandante alega que cumplió 57 años de edad el 14 de diciembre de 2021, que conforme a la historia laboral de Porvenir, actualizada el 18 de noviembre del 2022, acreditaba 225 semanas de cotización, desde el 6 de febrero de 1991 hasta el 31 de mayo de 1995. Posteriormente se trasladó del régimen de prima media al régimen de ahorro individual, administrado a través de la AFP Horizontes, Pensiones y Cesantías S.A., hoy AFP Porvenir S.A., desde el 31 de mayo de 1995, el cual obedeció a las visitas de asesores del Fondo de Pensiones en las instalaciones de la AES Hospital Universitario San Jorge en la ciudad de Pereira, cuya atención fue de manera individual, informando de beneficios y que era mejor que el fondo público, incluso que en últimas era lo mismo porque también se podían pensionar en el fondo privado. Sin embargo, considera que la información brindada no fue veraz, clara, precisa y detallada sobre las consecuencias de su traslado a un fondo privado, de forma tal que su voluntad al momento de tomar la decisión fuera realmente libre, consciente, voluntaria e informada. Esto es, ventajas, desventajas y riesgos. Asimismo, indica que tenía hasta el 14 de diciembre de 2011 para retornar voluntariamente al régimen de prima media con prestación definida, pero no recibió la orientación correspondiente por la entidad demandada, a fin de determinar si le convenía continuar en el fondo privado o retornar al régimen de prima media con prestación definida. En su vida laboral, cotizó un total de 1.452 semanas. Le fue reconocida una pensión de vejez por garantía de pensión mínima,
bajo la modalidad de retiro programado a partir del mes de diciembre del 2022, sobre el valor del salario mínimo mensual legal vigente, 1.000.000 de pesos, que de haber permanecido en el régimen de prima media, la mesada hubiera sido superior, atendiendo a que su promedio salarial sobre el cual cotizaba era de 3.054.671 pesos y la mesada hubiera ascendido a 2.092.450 pesos, existiendo diferencia de 1.092.450 pesos, que representa un perjuicio económico indemnizable a través del daño material denominado lucro cesante. En consecuencia, se encuentra en debate si el traslado de la demandante al fondo privado no fue debidamente informado y con ello se le generó un perjuicio indemnizable a cargo del fondo de pensiones demandado, al ostentar la calidad de pensionada y no ser posible declarar la ineficacia del traslado, al tener un derecho consolidado. Para resolver el asunto que nos convoca, citamos lo que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia dijo sobre el particular en la sentencia SL 1622-2025. Abro comillas de la sentencia. Primero, responsabilidad legal de las AFP por los perjuicios que ocasionen a los afiliados al RAIS. Inicialmente es oportuno destacar que en la decisión CCJSL 373-2021 se destacó que la imposibilidad práctica de declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional en casos de pensionados, premisa jurídica que no se discute en casación, no implica que si estos se consideran lesionados en su derecho, no puedan obtener una reparación, conforme al principio según el cual quien comete un daño por culpa está obligado a repararlo. Entre paréntesis, artículo 2341 del Código Civil, en concordancia con el artículo 16 de la Ley 446 de 1998. Por tanto, la Sala procede a analizar el alcance de esta responsabilidad y los elementos para su procedencia. La Ley 100 de 1993 facultó al Gobierno Nacional para establecer el régimen jurídico y financiero de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y en particular regular sus responsabilidades, entre paréntesis artículos 139-8 y 287. En desarrollo de estas facultades, se pidió el decreto 656 de 1994, que en su artículo 4 estableció un régimen especial de responsabilidad respecto de aquellas administradoras y señaló que son, entre comillas, responsables de los perjuicios que por su culpa leve se puedan ocasionar a los afiliados, cierro comillas. En términos similares, el artículo 10 del decreto 720 de 1994 previó su responsabilidad directa por las infracciones, errores u omisiones de sus promotores que impliquen perjuicios a los intereses de los afiliados, sin perjuicio de la responsabilidad de estos últimos con la administradora, precepto que fue reiterado en el artículo 2.2.7.4.1 del decreto 1833 de 2016 y se reafirmó en el artículo 14 del decreto 1745 de 2020. Para la Sala, estas disposiciones responden a los fines constitucionales y legales de la seguridad social y a los principios que la orientan, dado que es evidente que buscan garantizar, a través de una prevención legal y general de responsabilidad, atada al estricto cumplimiento de las obligaciones legales atribuidas a los fondos privados de pensiones, que el acceso a los servicios del sistema mediante la afiliación y durante la vigencia de la relación jurídica, no, entre comillas, impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados, cierro comillas. Y dicha atribución legal y especial de responsabilidad, sin duda alguna, tiene el carácter intuitivo y de justicia social, inserto en los fines de la seguridad social, instituida en rango constitucional en el artículo 48 superior, lo cual tiene como correlato la configuración legislativa material de un sistema de protección social que sea compatible con el Estado social de derecho. En ese sentido, la Sala advierte que existe una cláusula de responsabilidad legal y especial de las AFP que el legislador previó como una exigencia general de respeto y conservación de la esfera de los intereses de los afiliados y pensionados al sistema de seguridad social en pensiones, de modo que en los casos en los que las administradoras los lesionen, es posible que haya lugar a su reparación, siempre que concurran los siguientes elementos. Primero, una conducta culposa de la AFP. Segundo, un daño reparable. Y tercero, un nexo de causalidad entre ambos. Tercero, una conducta culposa de la AFP. La culpa se define como el hecho atribuible al agresor que contraviene el estándar de conducta que le era exigible, comillas, resultante de la decisión consciente de desconocerlo o de la negligencia, imprudencia o impericia, cierro comillas, entre paréntesis SJ SC 4455-2021.
En cuanto al estándar de conducta de las AFP, inicialmente se reitera que el artículo 4 del decreto 656 de 1994 exige la acreditación de una culpa leve, que ocurre cuando hay descuido o falta de diligencia o cuidado, que debería emplearse en el giro ordinario de los negocios. Entre paréntesis, artículo 63 del Código Civil. La jurisprudencia del trabajo ha insistido en que las AFP tienen la doble connotación de sociedades financieras con deberes fiduciarios e instituciones que prestan a la ciudadanía un servicio público esencial. Aquello implica que en desarrollo de su actividad económica profesional deben actuar con suma diligencia, prudencia y pericia, solvencia en el manejo financiero y de buena fe, con transparencia en su gestión, lealtad con los usuarios y cumpliendo el deber de información. Lo anterior está acorde con el hecho de que las instituciones financieras cuentan con una estructura corporativa especializada, experta en la materia y respaldada en complejos equipos actuariales, capaces de conocer los detalles de su servicio, lo que las ubica en una posición de preeminencia respecto a los usuarios, pues estos no solo se enfrentan a un asunto complejo, hiperregulado, sometido a múltiples variables actuariales, financieras y económicas, sino también a barreras derivadas de sus condiciones económicas, sociales, educativas y culturales que profundizan las dificultades en la toma de sus decisiones. Por consiguiente, la administradora profesional y el afiliado inexperto están en un plano desigual que, como se indicó, la legislación intenta reequilibrar mediante la exigencia de un deber de información a su cargo. Entre paréntesis, SJSL 1688-2019. En ese sentido, la sala advierte que las AFP incurren en una conducta culposa, negligente o indebida cuando omiten o infringen su deber legal de suministrar información a sus potenciales afiliados, de modo que estos puedan comprender a plenitud las consecuencias, beneficios y riesgos de trasladarse o continuar vinculado a uno u a otro régimen pensional. Debe destacarse que en estos asuntos también rige la regla general, según la cual quien alega que otro incurrió en culpa y por tanto debe responder por los perjuicios que le causa un hecho dañoso, debe probarlo, salvo que se trate de culpa por omisión o de negaciones indefinidas, caso en el cual la carga probatoria se invierte en los términos expuestos por la profusa jurisprudencia de esta sala. Entre paréntesis, SJSL 1688-2019, SL 3464-2019 y SL 5280-2021. Tercero, un daño reparable. La jurisprudencia de la Sala Civil de esta corporación ha explicado que el daño y sentido jurídico, significa la vulneración de un interés tutelado por el ordenamiento legal a consecuencia de una acción u omisión humana que repercute en una lesión a bienes como el patrimonio o la integridad personal, y frente al cual se impone una reacción a manera de reparación o al menos de satisfacción o consuelo cuando no es posible conseguir la desaparición del agravio. Se cierra comillas, entre paréntesis, SC 10297-2014, 5 AG, radicado 2003, 00660-01. Un daño se considera reparable o resarcible en cuanto afecta un bien o interés que goza de protección legal y constitucional y que a su vez compromete el patrimonio o cualquier otro interés lícito de la persona que se considera afectada y reclama reparación. Así, la sala considera que el daño que sufren quienes toman decisiones sobre su situación pensional sin la información suficiente, cierta y oportuna a cargo de las AFP consiste precisamente en el cercenamiento de su interés jurídicamente protegido de tomar decisiones informadas en relación con su participación en cualquiera de los regímenes pensionales del sistema de pensiones. En efecto, tal y como se advierte de la jurisprudencia pacífica y reiterada de esta sala, el derecho a tomar decisiones pensionales informadas está garantizado en un marco jurídico robusto. Así, el literal B del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 estipula que, abro comillas, la selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, cierro comillas, entendiendo que la expresión, comillas, libre y voluntaria necesariamente presupone conocimiento. Entre paréntesis, SJSL 1688-2019. La obligación correlativa de suministrar información a cargo de las AFP, a su vez, está consagrada desde el decreto 663 de 1993, entre paréntesis, artículo 97-1, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, CCJSL 12136-2014, la cual fue ampliando por el tiempo, tal y como la sala lo ha extraído de la Ley 795 de 2003, que recalcó en su artículo 23 el deber preexistente de información a cargo de las administradoras de pensiones. Luego, en el literal C del artículo 3 de la Ley 1328 de 2009, desarrollado en el decreto 2555 de 2010, que los artículos
2.6.10.1.2 y 2.6.10.2.3. Este último modificado por el artículo 3º del decreto 2071 de 2015 estipuló el deber de asesoría y buen consejo, más el de manejar adecuadamente los conflictos de interés y, comillas, velar porque siempre prevalezca el interés de los consumidores financieros, entre paréntesis CCJSL 1688-2019, y se consagró expresamente la vigencia de esa obligación legal en todo el transcurso de la relación jurídica entre la AFP y el afiliado. Todo lo anterior le permite a la sala concluir que el incumplimiento del deber legal mencionado configura una conducta antijurídica de la AFP que repercute en la lesión de un interés o bien jurídico protegido de quien debe recibir información como un derecho, y es resarcible en la medida en que la lesión a dicho interés jurídico genere consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales, como ocurriría cuando la persona llega a la fase de acceso a la pensión de vejez y alega que sufrió un menoscabo patrimonial en función de la diferencia entre la que se le reconoció en el RAIS y la que hubiera obtenido en el RPMPD, vinculado a la deficiencia o la inexistencia de la información o la asesoría debida. Adicionalmente, para la sala es indispensable tener en cuenta las variadas formas de reconocimiento de la pensión de vejez en el RAIS, a diferencia del método único de acceso previamente definido, característico del RPMPD, régimen de prima media o prestación definida, de modo que no pueden fijarse o establecerse parámetros generales que en forma mecánica se apliquen a la valoración de los perjuicios, pues cada caso concreto ofrece particularidades que deberán ser apreciadas por el juez laboral. Nexo de causalidad entre la culpa de la AFP y el daño. Por último, el nexo causal es el vínculo entre la culpa y el daño, en virtud del cual aquella se revela como la causa de este. De modo que una vez establecida la realidad o certeza del daño, debe determinarse su causa e imputarse al sujeto mediante la imputación fáctica, física, material o causal del menoscabo a su conducta, sea por acción, sea por omisión y mediante una imputación jurídica que determine el deber jurídico de repararlo, entre paréntesis, CCJSC 24 de agosto de 2009, 2001, 01054-01. La jurisprudencia vigente de la Sala Civil de esta corporación ha reconocido que la causalidad debe ser, comillas, una conjunción entre un análisis fáctico y jurídico que comienza por un juicio sine qua non sobre las causas que originaron el daño, a partir del cual se hace una prognosis jurídica para decantar, a partir de criterios normativos, lógicos o probables, el sujeto responsable, se cierra comillas, entre paréntesis, CCJSC 2156-2022, SC 4425-2021, SC 3460-2021, SC 4455-2021. En otros términos, el nexo causal no debe analizarse exclusivamente con base en criterios de causación natural, sino también jurídicos. En esa misma dirección, la Sala de Casación Laboral tiene establecido que el nexo causal es más que todo, comillas, una categoría lógica que permite inferir que entre un hecho antecedente y un hecho consecuente existe una relación de probabilidad, porque la experiencia así lo ha mostrado repetidas veces, se cierra comillas, entre paréntesis, CCJSL 2049-2018. Ello significa que para el efecto basta establecer a partir de criterios normativos, lógicos o probables que el sujeto es responsable de un resultado dañino, porque al no evitarlo, pudiendo hacerlo, para el caso de infracción o omisión del deber de información, le es imputable el daño que sufre el destinatario de ese bien jurídico ante su conducta negligente. Claro lo anterior, a juicio de la Corte, la conducta indebida de la AFP en relación al deber de información es una condición sine qua non de las consecuencias adversas que por esa falta de información se generen. En otros términos, en función de cumplimiento o no de ese deber legal, se puede considerar que hubiera hecho un afiliado en términos racionales al decidir sobre su futuro pensional y si los perjuicios que ello eventualmente genere le son o no imputables a la AFP. Ello dado que es lógico que si el afiliado obtiene la información adecuada, seguramente tomará una decisión que no afecte su esfera de intereses. Y esto es justamente lo que haría al daño previsible. Esto es, en la medida en que la infracción del bien jurídico tutelado, derecho a tomar decisiones pensionales informadas, sea un hecho antecedente que causa el menoscabo alegado y esté vinculado a dicha lesión, de modo que sea previsible que si se evita la transgresión, lógicamente también se evitaría la consecuencia. En este punto debe que si bien al momento del traslado del régimen pensional no se conoce la situación pensional futura del afiliado, en ese plano histórico
si es posible informar sobre los rasgos más distintivos de los regímenes pensionales existentes, sus características, las consecuencias tanto positivas como negativas de pensionarse en una u otra modalidad del RAIS, la exigencia del capital requerido para financiar una pensión en este modelo individual y su comparación con el RPMPD, los riesgos financieros que se asumen en el RAIS en conexión con las posibilidades de que la mesada pensional se mantenga en el tiempo o incluso se reduzca según la modalidad elegida y en general las demás especificidades propias del RAIS, como las ventajas de capitalización que ofrecen los excedentes de libre disponibilidad, entre otras. Dichas explicaciones sobre la regulación de las pensiones le permiten al potencial afiliado o al afiliado conocer el sistema pensional en un nivel suficiente de conocimiento que le permita tomar las decisiones pensionales que más le convenga. Así, la supresión de ese deber implica que causalmente se pueda imputar el menoscabo que se sufra por la afectación del bien jurídico. Además, como el deber de información se mantiene o existe durante la relación jurídica de afiliación, para la SAD es evidente que si al momento del reconocimiento pensional el afiliado requiere, por ejemplo, una proyección de su beneficio o expectativa pensional en el RAIS, la AFP deberá proceder conforme a lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1748 de 2014 y el artículo 1 del Decreto 2071 de 2015, que la desarrolló y adicionó el artículo 2.6.10.4.3 al citado Decreto 2555 de 2010. Esto es, suministrar la información requerida en los términos de dichos preceptos. Ello máximo que en esa fase, la relación jurídica de la afiliación se tienen todos los insumos para otorgar información más precisa acerca de la decisión pensional más conveniente para el afiliado y bajo la máxima de que deben darle un adecuado manejo a los conflictos de interés y, comillas, velar porque siempre prevalezca el interés de los consumidores financieros, se cierra comillas, artículos entre paréntesis 2, 3, 5 y 7 del Decreto 2241 de 2010. No obstante, debe destacarse que en el evento de que se dé el cumplimiento del deber de información de manera posterior al traslado del régimen pensional, ello no implica que se corrija o subsane la lesión que ocurrió en dicha oportunidad, aun cuando podría incidir en el curso causal de la consecuencia patrimonial que se alegue, lo cual dependerá de las circunstancias de cada caso. Lo relevante es poner de presente que el cumplimiento o no de ese deber legal de información está en relación con la previsibilidad de un resultado lesivo al momento en que se accede a una pensión de vejez en el RAIS, precisamente porque si el afiliado no recibió la información adecuada o relevante al momento del traslado y ni siquiera al requerirle en una fase más avanzada de la relación jurídica de afiliación y el valor de su mesada es inferior a la que obtendría en el RPMPD, ello implicaría que como sujeto racional se le impidió elegir voluntariamente, esto es, plenamente informado, entre retornar a este régimen a través de los mecanismos establecidos en la jurisprudencia de esta sala para obtener un mejor beneficio pensional o acceder a una mesada inferior en el RAIS, porque lo estimó más conveniente a su situación particular. De ahí que si esto representa un perjuicio económico, en el caso concreto, sea previsible ese menoscabo patrimonial. Por tanto, si la lesión al bien jurídico tutelado que se originó en el momento del traslado del régimen pensional continúa y esto implica un perjuicio o menoscabo patrimonial en la etapa de acceso a la pensión de vejez, se reafirmará el vínculo causal entre la conducta culposa y ese daño patrimonial. Advertida en esos términos, la relación de causalidad únicamente puede desvirtuarse por el demandado mediante la demostración de una causa extraña, esto es, el hecho exclusivo de la víctima, el hecho exclusivo de un tercero o la fuerza mayor y el caso fortuito. Sobre este específico punto es importante destacar que la doctrina ha señalado que motivo de exoneración de responsabilidad es ante todo la ausencia de nexo causal. Es resarcible el perjuicio causado por la persona a quien se solicita indemnización, no el proveniente de otras razones, pues para este habrá que enderezar la acción contra quien lo causó, si fue ser humano el factor, o habrá que padecerse con reasignación por la víctima, si se debe a circunstancias propias, anónimas o fortuitas, si la razón cardinal de los hechos fue la actuación de la víctima, la obra de un tercero o el mero acaso la demanda es improcedente y a su destinatario corresponde excepcionar por ausencia de imputabilidad. Sin embargo, debe tenerse presente que en ese hecho exclusivo, entre paréntesis, de un tercero o de la víctima, deben concurrir los elementos de toda causal de exoneración de responsabilidad. Y estos son la irresistibilidad, la imprevisibilidad y la exterioridad del hecho. La irresistibilidad se da cuando no se tiene la oportunidad de evitar o superar los efectos del daño, es decir, que pese a cualquier esfuerzo el daño era inevitable.
En ese sentido, es necesario verificar que no existían medidas que permitían contener o eludir las consecuencias del resultado lesivo. El elemento imprevisibilidad ocurre cuando el hecho dañoso fue repentino, súbito, razonablemente improbable o imposible de anticipar. Implica entonces determinar que en condiciones normales el hecho no haya sido lo suficientemente previsible para quien, atendiendo su papel específico en la actuación que origina el daño, lo advirtiera como probable. Y el de exterioridad del hecho significa que debe ser ajeno, extraño o completamente externo a la esfera jurídica de control o influencia de aquel contra quien se alega. Por último, debe aclararse que si se presenta una actuación de la víctima que tiene por objeto mitigar la extensión de las consecuencias de un daño y con ello se modifica el curso causal original del mismo, esa circunstancia no liberaría de responsabilidad a la administradora de pensiones si se demuestra que la causación de la lesión se originó o provocó por su conducta negligente. En síntesis, única y exclusivamente en los eventos en los que se demuestren los referidos elementos de responsabilidad, daño, culpa y nexo causal, conforme al marco de análisis abordado y en ausencia de una causa extraña, exonerante de aquella, es viable proceder con el cálculo de la extensión de los perjuicios causados y ordenar su reparación. En otros términos, habrá lugar a determinar la extensión del daño que se generó en el traslado de régimen pensional si se constata que aquel generó consecuencias patrimoniales que deben ser reparadas, que éstas son imputables jurídicamente a la AFP accionada y que no existe una causa que la exonere. Puntos suspensivos, cierro comillas, de la sentencia citada. Y en la sentencia CCJSL 1409-2025 consideró, comillas, puntos suspensivos. Esta sala considera oportuno recordar que la Corte Suprema de Justicia ha establecido que la imposibilidad de declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional en casos donde ya se ha consolidado el estatus de pensionado, no excluye la posibilidad de que el afectado reclame una indemnización por los perjuicios ocasionados por el incumplimiento del deber de información por parte de la administradora de pensiones a través de la acción judicial correspondiente, entre paréntesis CCJSL 3535-2021. En esa misma providencia se indicó que el ACO en su labor valorativa puede ordenar como medida indemnizatoria que la AFP pague la diferencia entre la pensión reconocida en el régimen de ahorro individual con solidaridad y la que el afiliado habría obtenido en el régimen de prima media con prestación definida. Esta compensación puede configurarse mediante el reconocimiento de una renta periódica equivalente a la prestación que habría correspondido en el régimen público, incluyendo su extensión a los eventuales beneficiarios del afiliado y la restitución de los derechos comprometidos. De lo anterior se desprende que esta corporación reconoce que existen escenarios en los cuales la omisión del deber de información por parte de una AFP puede generar un daño indemnizable, tanto en su dimensión patrimonial como extrapatrimonial, siempre que se acredite adecuadamente su existencia y el vínculo con la conducta de la administradora. Sin embargo, esta sala insiste que corresponde al demandante probar los perjuicios alegados, conforme a las reglas generales de la responsabilidad civil. Para que proceda una condena indemnizatoria, deben concurrir tres elementos esenciales. Primero, un daño cierto. Segundo, un hecho generador atribuible al demandado. Y tercero, un nexo de causalidad entre ese hecho y el daño reclamado. El nexo causal debe entenderse como la relación directa, necesaria y eficiente entre la conducta imputada y el perjuicio demostrado. Tanto la jurisprudencia como la doctrina han sido claras en señalar que sin esta conexión causa-efecto no puede imputarse responsabilidad jurídica. A diferencia de la culpa, el nexo causal no se presume y debe ser objeto de prueba específica y suficiente por parte de quien lo haga, ya que un mismo resultado puede obedecer a múltiples causas. Esta regla probatoria no debe confundirse con la distribución de la carga de la prueba en los procesos que versan sobre la ineficacia del traslado pensional. En estos casos, como ha sido reiterado por la jurisprudencia, corresponde a la administradora de pensiones demostrar que brindó una asesoría completa, clara, personalizada y comprensible al momento del traslado, a efectos de desvirtuar la nulidad del acto impugnado. Hechas estas precisiones, se advierte que si bien en el expediente obran pruebas sobre la situación pensional del actor, los cálculos de la prestación reconocida y las proyecciones hipotéticas de lo que podría haber recibido en el RPMPD, tales elementos no resultan suficientes para acreditar un daño concreto. La simple diferencia entre los valores de las mesadas bajo uno u otro régimen no exonera al demandante de la carga procesal de suministrar elementos de juicio sólidos que permitan concluir que la actuación u omisión de la AFP causó un perjuicio jurídicamente indemnizable.
Para cumplir esa carga, el interesado debió allegar al proceso medios de convicción que no solo respaldaran sus afirmaciones, sino que también permitieran a la contraparte ejercer plenamente su derecho de defensa mediante el uso de los instrumentos procesales dispuestos para tal efecto. No basta, por tanto, con exponer su percepción del daño o hacer estimaciones aritméticas sin respaldo probatorio suficiente. Reiterar a la sala que el promotor del proceso debe acreditar los hechos constitutivos de su pretensión. No es suficiente señalar el monto actual de la pensión reconocida y compararlo con una cifra hipotética superior. El mayor valor debe estar debidamente probado, con fundamento técnico y documental, para generar convicción sobre la existencia real del daño más allá de una simple conjetura o expectativa subjetiva. Puntos suspensivos, cierro comillas, de la sentencia citada. Contextualizado lo anterior y cotejamos con el material probatorio construido en este escenario judicial, encontramos que la promotora de la litis aporta las siguientes documentales. Abro comillas. 10.1.1, historia laboral afiliado por Venir S.A. 10.1.2, aprobación pensión de vejez por Venir S.A. 10.1.3, derecho de petición a Porvenir S.A. fecha 17/05/2024. 10.1.4, respuesta de derecho de petición, fecha 05/06/2024. 10.1.5, formulario de afiliación, fecha 31/05/1995. 10.1.6, relación histórica pago pensionado, Porvenir S.A. 10.1.7, certificación tiempo de servicio para bono pensional. 10.1.8, reclamación indemnización a protección S.A. 29/07/024. 10.1.9, respuesta a protección reclamación 13/08/24. Se cierran comillas. Y cédula de ciudadanía de la demandante. Archivo digital 02 anexos.pdf del plenario digital SIU. Adicionalmente, se haga la respuesta de Porvenir S.A. correspondiente al expediente administrativo de la demandante, en la que se tiene historia laboral consolidada, relación histórica de movimientos por venir, certificado de aprobación de la solicitud por pensión de garantía mínima, solicitud de vinculación, reclamación de prestaciones económicas, certificado bancario, contrato de retiro programado para el pago de mesadas pensionales, cédula de ciudadanía, datos del Ministerio de Hacienda, pensión de garantía mínima, de Hacienda de Ciudadanía, José Ignacio Chavarría Vélez, Luis Daniel Vélez Lozano, registro civil de nacimiento, aprobación de solicitud pensional, comunicación de porvenir dirigida a la demanda de fecha 25, donde le informan el valor de la mesada pensional para el año 2025, comunicación del 5 de enero del 2024 dirigida a la demanda, donde le informa el valor de la mesada pensional del año 2024, comunicación de porvenir a la demandante de fecha 6 de septiembre del 2023, donde le informa sobre su beneficio pensional, formulario de afiliación y registro de novedades de salud total, certificado bancario, carta de porvenir, de fecha 18 de 2023, comunicación de la misma fecha de porvenir a la demandante, carta del 29 de julio del 2022 de porvenir a la demandante, misiva del 5 de junio de 2024 de porvenir a la demandante, que le da respuesta a derecho de petición, repente información pensional, comunicación del 29 de septiembre del 2023 de porvenir a la promotora de la LIS referente al cambio de su grupo familiar, petición del 22 de agosto de 2023 de la demandante de exclusión de beneficiario de ley, respuesta del 21 de julio del 2023 de porvenir a la demandante respecto a los tiempos laborados por la empresa social del Estado Hospital Universitario San Jorge, petición pensional del 5 de julio del 2023 de la demandante a Porvenir S.A., resolución 089 del 27 de febrero del 2023 de la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, sentencia de tutela del Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira, acción de tutela de porvenir contra el Hospital Universitario San Jorge, petición de porvenir al hospital, certificado de mensajería, CETIL del hospital, petición de la demandante a porvenir de la indemnización de perjuicios, derecho de petición de la demandante a porvenir relacionada con la asesoría al momento del traslado, proyecciones económicas, historia laboral, formulario de afiliación, carta de porvenir a la demandante relacionada con el bono pensional de la ES Hospital Universitario San Jorge, y la que le confirma la historia laboral de dicho bono pensional, y derecho de petición de la demandante a porvenir del 18 de enero de 2022 referente a su historia de semanas cotizadas, expediente administrativo, certificado de afiliación y certificado de doble asesoría. Y en los interrogatorios de parte tenemos de tales declaraciones lo siguiente. Según las respuestas, la vocera judicial de la AFP Porvenir S.A., con facultades de representación legal, no se desprende ninguna confesión, a pesar de indicar que para esa época del traslado no era exigible para Horizonte, hoy Porvenir,
registrar esa información. Por eso solo tienen el formulario de afiliación, aunado que las asesorías eran de manera verbal y no se reportaron asesorías posteriores. Solo hizo mención al año 2022 de que se le hizo asesoría pensional a la demandante previo al reconocimiento de su pensión de vejez. La demandante declaró que el acto de traslado del régimen pensional que ingresó al Hospital San Jorge y para el 31 de mayo de 1995 llegaron unos asesores de Horizonte, le informaron a los empleados que quienes quisieran trasladarse podían hacerlo. La información que le dieron individualmente fue que solamente era para inscribirse allí, que iban a tener los mismos beneficios y mucho más, que eran mucho mejores que el público. La pensión iba a ser la misma y no iba a haber problema. Y accedió al traslado porque le ofrecieron un bono y lo reclamó a los pocos días. Y como no le dio problema, le ofrecieron un formulario donde estaban sus datos y firmó. Y antes de firmar, y preguntó por qué era el bono. Y no tuvo una asesoría con una información veraz, concisa, precisa, detallada sobre las consecuencias que vendrían sobre su pensión. No le pusieron en contexto sobre su situación pensional, solo que eran más beneficios y que igualmente se iba a pensionar estando en el público o en el privado. Y jamás recibió una información de sus ventajas o desventajas. Todo ello analizado sistemáticamente y con los principios de la sana crítica, en la que se precisa que no existe tarifa legal y valoran en los términos de los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Y según los argumentos expuestos en la sentencia citada de la alta corporación, podemos concluir que no se acredita que efectivamente Horizonte, Hoy por Venir, al momento del traslado, le haya brindado la información completa para un debido conocimiento y así trasladarse de régimen, porque de todo el material probatorio encontramos el formulario de afiliación, pero de allí no se acredita con suficiencia que la asesoría fuera completa. Y de la declaración de parte de Porvenir, si bien afirmó que fue de manera verbal la asesoría, no es dable apoyarse en su propio dicho. Nadie puede crearse su propia prueba, por lo que se encuentra demostrada la falta de información y que conllevaría, de no estar pensionada la demandante, daría lugar a la ineficacia del traslado. Sin embargo, tal circunstancia no basta para conceder la reparación indemnizatoria reclamada. Nótese que además debe demostrar el perjuicio que considera se le irrogó con tal de información, el cual solo lo estima en la diferencia de la eventual pensión que le hubiera correspondido de haber estado en el régimen de prima media con prestación definida administrado hoy por Colpensiones, lo que no es suficiente, por cuanto todos los elementos para calcular entre uno y otro regímenes competen a circunstancias particulares que involucran su grupo familiar y otros factores, por cuanto, abro comillas, la simple diferencia entre los valores de las mesadas bajo uno u otro régimen no exonera al demandante de la carga procesal de suministrar elementos de juicio sólidos que permitan concluir que la actuación u omisión de la AFP causó un perjuicio jurídicamente indemnizable. Cierro comillas, CCJSL 1409-2025. Es decir, no demostró en este juicio ordinario laboral en qué se ha afectado su situación pensional particular, para lo cual solo aportó una liquidación en el escrito demandador, sin que hubiese otras pruebas que así lo demuestre. Es decir, con la falta de información no trae como consecuencia inexorable el pago de una indemnización de perjuicios. Estos deben acreditarse plenamente cuáles son los mismos. Carga que no se entiende invertida en contra del demandado ante los rogados de los mismos y deben demostrarse por el afectado. Esto es la promotora de la litis, lo que brilla por su ausencia, por lo que no encontrarse demostrados los mismos, se declarará aprobada oficiosamente la excepción de inexistencia de la obligación y en consecuencia se absolverá el fondo de pensiones demandado. Como apoyo de ello, véase la sentencia 21 de junio de 2024, dictada por la Sala Segunda de Decisión Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, dentro del proceso con radicación número 23 001 3105 002 2021 001 6301. Abro comillas. Debe recordarse que los jueces de instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del CPTSS, tienen la facultad de apreciar libremente los diferentes medios de convicción en ejercicio de las facultades propias de las reglas de la sana crítica, pudiendo escoger dentro de las probanzas allegadas al informativo aquellas que mejor los persuadan, sin que esa circunstancia por sí sola tenga la entidad de constituir un evidente hierro fáctico. Entre paréntesis, CCJSL 18578-2016, cierro comillas, CCJSL 1342-2023, en concordancia con las sentencias CCJSL 1580-2025 y SL 359-2025. Costas y agencias. Por las resultas del proceso, a pesar de que será absolutoria,
no se encuentran causadas las costas en armonía con lo normado en el artículo 365, numeral octavo del Código General del Proceso aplicable en laboral por revisión normativa. Consulta. Finalmente, se consultará esta decisión en caso de no ser apelada, por ser totalmente adversa a la demandante. Tercero, decisión. En mérito de lo expuesto en juzgado tercero laboral del circuito de Montería, Córdoba, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley resuelve. Primero, declarar probada oficiosamente la excepción de inexistencia de la obligación por las razones expuestas en la motiva de esta sentencia. Segundo, en consecuencia, absolver a la sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantía por venir S.A. de las pretensiones incoadas por la promotora de la liti, señora Sandra Clemencia Lozano Fariño, en la demanda, por las argumentaciones contenidas en la parte emotiva de esta decisión. Tercero, sin condena en costas por no encontrarse causadas, conforme se dijo en precedencia. Cuarto, si este fallo no fuese apelado, envíese a consulta para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Civil Familia Laboral, a favor de la parte demandante. Cúmplase, así se resuelven, las partes quedan notificadas en estrados. En este momento voy a correr traslado de la sentencia que se acaba de proferir a los apoderados judiciales de las partes. Tiene uso de la palabra primero, doctor Londonio, apoderado judicial de la demandante. Muchas gracias, su señoría. Su debido respeto, presento recurso de apelación contra la sentencia emitida dentro de este proceso. Bien, Su puede señoría, comentar. muchas gracias. Actuando en representación de la señora Sandra Clemencia Lozano Fariño, presento el recurso de apelación sustentándolo en lo siguiente. El despacho considera de que en el proceso no se probó, se demostró el daño patrimonial respecto del incumplimiento del deber de información. Frente a eso, su señoría, hay que decir primero lo siguiente. Dentro del proceso se aportaron diferentes elementos de conocimiento que fueron decretados como prueba y que no fueron objeto de ninguna reclamación por parte de la representación, por parte de la empresa demandada. Y allí dentro de esos documentos pues hay unos muy relevantes que tienen que ver con la historia laboral de la señora Sandra Lozano, específicamente su historia laboral que expide el mismo fondo de pensiones demandado. Además de eso, una historia, una resolución del bono pensional del Hospital San Jorge y también una liquidación de la pensión que le hubiera correspondido en el régimen de prima media. El despacho dice que no se probó este daño patrimonial y es erradamente por lo siguiente. Hay una certeza del perjuicio y es que el daño en este caso es el lucro cesante real y concreto. Ya dijimos que obra en el expediente que mi representada le fue otorgada una pensión de 1.000.000 de pesos por garantía de pensión mínima en su momento. La diferencia mensual es una cuantificación objetiva, que es el resultado de la diferencia de lo que hubiera obtenido en el régimen de prima media y lo que obtuvo en el RAIS. Y según la sentencia de SL 1622 de 2025, el daño no es solo la diferencia aritmética, sino el cercenamiento del interés jurídicamente protegido de tomar decisiones informadas. Por eso negar que no se acreditó el daño cuando una pensionada deja de percibir el 50% de su mesada por la negligencia de la AFP, violenta el principio de reparación integral de la Ley 446 de 1998. Su señoría, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia que bien referenció en el fallo establece que el daño que sufre el afiliado por falta de información es el cercenamiento de su interés jurídicamente protegido de tomar decisiones informadas. Y este daño es resarcible cuando genera consecuencias patrimoniales, como la que ocurre cuando la persona accede a una pensión de vejez y alega un menoscabo patrimonial por la diferencia entre la mesada del régimen de prima media y el RAIS. La Corte ha sido enfática al señalar que el daño es perceptible o apreciable en toda su magnitud desde el momento en que se tiene la calidad de pensionado, lo cual ocurrió en este caso en diciembre de 2022 para la señora Sandra Lozano. En este sentido, su señoría, si se analizan los elementos de la responsabilidad civil extracontractual que fueron desarrollados por la Corte Suprema de Justicia en la SL 1622-25, todos estos elementos se configuran. La conducta culposa, que la carga de la prueba recae sobre la AFP, porque además de que no se demostró que se haya aportado esa información suficiente para que la señora Sandra Lozano tomara una decisión documentada desde el momento de su traslado ni durante toda la permanencia de su afiliación, también se demostró el nexo causal que hay entre esta falta o esta culpa y el daño que se ocasiona. Aquí es importante mencionar que el daño sí está probado dentro de este proceso. Se argumenta que no basta con señalar el monto actual y compararlo con uno superior. Al exigir esto, su señoría, se considera que se ignoran que los documentos aportados como la historia laboral de porvenir, la resolución del bono pensional del Hospital San Jorge y la liquidación que se aportó son instrumentos idóneos que el sistema permite para tasar la prestación en ambos regímenes. La liquidación no es un mero cálculo hipotético o presuntivo, porque se basa en toda la historia laboral de la demandante. No hay datos ficticios, no hay datos inventados. Todo se extrae de la historia laboral de la demandante. Es decir, que ese cálculo que se aporta allí corresponde a la mesada que hubiera en un momento recibió la señora Sandra si se hubiera pensionado en Colpensiones. También se afirma que la contraparte debe de poder
ejercer quizás su defensa, pero frente a estos documentos que fueron aportados no se presentó ninguna objeción, no se desconocieron, no fueron tachados de falsos. Por tanto, estos documentos conservan su autenticidad y debieron haber sido valorados y considerados como suficientes para acreditar que a eso correspondía la diferencia o el daño que se le ocasionó a la señora Sandra Lozano, que es evidente, porque como lo dijo la Corte Suprema de Justicia, pues se causa o puede ser más perceptible al momento de que se le va a otorgar el derecho a causarse una pensión de vejez. Por eso solicito al despacho del Honorable Tribunal Superior de Montería que se analice esta situación, se verifique si verdaderamente con estos documentos se acreditó el daño dentro de este proceso, su cuantificación, y con esto entonces se revoque la sentencia de primera instancia. Muchas gracias, su señoría. Gracias. Tiene el uso de la palabra, doctor Alfonso, apoderada judicial por venir desde ahí. Gracias, su señoría. Por parte de Porvenir, no vamos a interponer recursos.